Vamos a concluir con el tema teórico, la segunda parte sobre las auditorías a nómina. Para poder concluir el tema y que ustedes puedan realizar lo que es la asignación propuesta en el aula virtual. Seguimos abordando el tema y en la segunda parte vamos a ver la metodología para diseñar pruebas de detalles de saldo. Estamos viendo lo que son las auditorías al área de nómina y podemos identificar muchas debilidades de control interno o muchos factores que indican que existen riesgos en el área de planilla y por lo tanto debemos enfocarnos en realizar pruebas de control, pruebas de detalle para poder minimizar estos riesgos. Los riesgos importantes del negocio del cliente que afectan a nómina son improbables en la mayoría de las compañías. Sin embargo, el riesgo del negocio del cliente puede existir para arreglos complejos de compensaciones. Si bien es cierto, las planillas en muchos casos son controlables o controladas por las organizaciones, pueden afectar lo que es la falta de liquidez de las empresas porque constituyen por lo general salidas de dinero o pérdidas de dinero en el caso de tener errores en lo que es los cálculos y las elaboraciones de las planillas. Siempre existe un riesgo y entonces hay que establecer los errores tolerables y evaluar el riesgo que existe. La mayoría de las compañías realizan un gran número de operaciones que involucran las nóminas, a menudo con grandes cantidades. Sin embargo, las cuentas del balance por lo general no son importantes excepto por la mano de obra que se carga el inventario. Ya sabemos que los pagos de nóminas van a ir como gastos para la empresa, están los gastos de venta, gastos de administración y en la parte de producción los costos de nómina que son mano de obra directa y mano de obra indirecta se cargan a los costos de los productos y por lo tanto afectan los inventarios porque cada vez que costeamos un producto las cuentas a utilizar son costo de venta contra inventario. Entonces ahí es donde realmente existe un riesgo en la parte operacional de la empresa porque decíamos anteriormente que sí nosotros evaluamos o costeamos un producto de una forma incorrecta, eso nos va a perjudicar a la hora de que añadamos un margen de ganancia y pongamos un precio de venta, porque si nosotros ponemos un precio muy alto y la competencia tiene un precio más bajo, entonces nuestras ventas se van a caer. Entonces es ahí la gran importancia para las empresas de producción que fabrican productos en lo que es determinar correctamente su mano de obra, porque esto va a afectar su costo de venta y por lo tanto el inventario. Está la evaluación de riesgos de control y desarrollo de pruebas, o sea, a medida que vos encontrás debilidad en el área de planilla, vos como auditor tenés que proponer lo que son las actividades de control para poder minimizar esos riesgos y ver como auditor qué pruebas tenés que elaborar o llevar a cabo para poder controlar esos riesgos. Aquí vemos una gráfica de los procedimientos de análisis y los errores posibles. Comparación del saldo de la cuenta de gastos por nómina con los años anteriores te puede dar un error de cuenta de gasto de nómina. Comparación de la mano de obra directa con un porcentaje de venta con los años anteriores, un error de mano de obra directa e inventario. Comparación de gastos por comisiones como un porcentaje de venta con los años anteriores, es porque puede haber un error de gastos de comisiones y pasivos por comisiones. Comparación de los gastos de impuestos sobre nómina como un porcentaje de sueldo y salario con los años anteriores, podemos hacer este procedimiento en un error de gasto de impuestos y pasivo por impuestos a las nóminas. Y comparación de cuentas de impuestos acumulados sobre nómina con los años anteriores, podemos hacer este procedimiento a partir de un error de impuestos acumulados sobre nómina y gastos de impuestos sobre nómina. A partir de estos errores, estos son los procedimientos de análisis que nosotros podemos desarrollar para el ciclo de nómina y personal.
También está lo que es el diseño y desarrollo de pruebas de detalle de saldos para cuentas de pasivos y gastos, porque son las cuentas que se afectan. Al nosotros hacer la parte práctica, veíamos que cuáles son las mayores cuentas que afectamos, son los gastos. Elaboramos una planilla de una constructora y entonces nos iba a costo de construcción contra los pasivos. Los pasivos eran las nóminas por pagar, el IR por pagar, el INS por pagar y lo que son vacaciones, aguinaldo e indemnización. Entonces, las cuentas que se afectan con la nómina son un grupo de gastos y un grupo de pasivos. Los dos principales objetivos de auditoría relacionados con los saldos en la comprobación de pasivos de nómina son: lo acumulado se declara en la balanza de comprobación en las cantidades correctas y se registran las operaciones en el ciclo nómina y personal en el periodo correcto. Hay que, cada nómina que se va elaborando y que se va pagando, entonces hay que irla contabilizando en el periodo correcto y con las cantidades correctas. Entonces estamos viendo que el momento correcto, la fecha correcta y el monto correcto. O sea, lo que tenemos que ver o revisar a la hora de registrar lo que son las planillas. Cantidad retenida del pago de los empleados. Los impuestos en la nómina, como explicaba en la clase pasada, en Nicaragua ya sabemos que los impuestos a las nóminas, que es el IR salarial, está la tabla salarial, que está incluida en la ley 822, ley de concertación tributaria. Entonces la DGI nos manda a retener a todos los trabajadores que ganan mayor a 10.001 Córdoba al año. Entonces a estas personas se les tiene que retener el IR de acuerdo a esta tabla progresiva que ya está dictada por la DGI, que asimismo vos vas reteniendo durante tus pagos, que pueden ser quincenales, mensuales o catorcenales, y al mes siguiente declararlo y pagarlo, porque ese dinero que le estás reteniendo al empleado lo tienes que pagar posteriormente a la DGI. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que una empresa te retenga tu IR y no lo pague, o sea, gaste ese dinero en otras cosas. Esas son las verificaciones que se hacen. Uno, lo que es el cálculo correcto, o sea, que esté de acuerdo a la tabla, y dos, que la empresa haya declarado y haya pagado todo ese IR que le retuvo a los empleados. Entonces son dos cosas las que se ven en lo que respecta a las cantidades retenidas de IR. Y aquí en Nicaragua también tenemos lo que es el seguro social. El seguro social, nosotros retenemos al empleado la cantidad correcta, porque de acuerdo a la ley está un 7% de laboral y un 21.5% de patronal para empresas con 50 menos trabajadores y mayores a 50 el 22.5%. Entonces este dinero que le estamos reteniendo al empleado en concepto de seguro social, nosotros tenemos que después pagárselo al INS. Entonces todas esas retenciones que nosotros hacemos al empleado las tenemos que pagar. Entonces cuando llega una auditoría tiene que ver, uno, que se retuvo las cantidades correctas de acuerdo a las tasas, y dos, que esta empresa declaró y lo pagó. Porque una cosa es que vos se lo quité y otra cosa muy diferente es que después venga y lo declaré y lo pagué. Sueldo y salarios acumulados, como explicaba anteriormente, las empresas que manejan cuentas bancarias para planilla exclusiva, entonces en esas planillas se tienen que ir depositando el dinero y sobre esas planillas se tienen que ir girando los cheques o los cargos para que las personas vayan a retirar a los cajeros automáticos. Entonces es ver en esta cuenta de que por lo general tiene que estar en cero, y segundo, que si hay algún dinero ahí, que por qué está ese dinero ahí. Entonces tenés que revisar, hay cheques que todavía no han sido cambiados, por qué se ha dado esto. Entonces esa revisión que se tiene que dar a la cuenta de sueldos y salarios acumulados. También cabe, como en un ejercicio que tienen o de análisis en la asignación, que también se puede provisionar lo que son los gastos
de planilla para el año siguiente. Por ejemplo, si la nómina subsiguiente resulta del empleo durante 3 días en el año en curso y el empleo de 2 días del año subsiguiente, el uso del 60% como pago bruto del periodo subsiguiente, como la acumulación es un ejemplo de aproximación, en este caso es sobre los presupuestos, sobre planilla y cómo los vas a calcular, que de acuerdo a tu planilla actual, vos bien dices que podés elegir un 60% como pago bruto del periodo siguiente. Lo que son las comisiones acumuladas, las comisiones se dan por lo general en el área de ventas, entonces en el área de ventas siempre tiene que haber lo que son las cuentas para acumular comisiones que se le pagan al empleado. Entonces, una vez que el vendedor ha facturado, entonces viene que se le van acumulando sus comisiones contra un pasivo de comisiones por pagar, y una vez que la empresa tenga dentro de sus políticas pagarla al mes o al mes siguiente, entonces en ese momento al trabajador se le pagan sus comisiones y entonces disminuimos o cargamos esa comisión por pagar y contra cheque en el caso que se le pague con cheque o contra efectivo si se le paga en efectivo. Entonces la cuenta de comisiones acumuladas es revisar toda esa venta que han realizado esos vendedores y por lo tanto ver cuál es el porcentaje que se le paga de comisión, calcularlo, que estén correctos los cálculos y ver cuánto es los días, meses o las ventas que no se le han pagado para después hacer los respectivos pagos de las comisiones. En lo que bonificaciones igual, porque para los vendedores, por ejemplo, pueden haber igual bonificaciones por llegar a meta y es ir viendo que estén esas bonificaciones correctas y una vez que la empresa las decida pagar, eso va a estar dentro de las políticas de ella misma. ¿En qué tiempo es que se pagan las bonificaciones? El pago acumulado por vacaciones, enfermedad, otros beneficios, dentro de la cuenta de pasivos ya sabemos que tenemos que ir acumulando las vacaciones. Según la ley, cada 6 meses se tienen que pagar o descansar, entonces en ese momento la contabilidad le tiene que dar de baja esas vacaciones. Si no se pagan vacaciones, entonces ahí se van acumulando esos días a cuenta de vacaciones y las empresas ya lo determinan con sus trabajadores que en qué momento un trabajador se puede ir a descansar o si la empresa tiene dinero y te la va a pagar. Entonces, como auditor vos tenés que ver el pago, la cuenta de vacaciones como un acumulado, quiénes son los trabajadores que han descansado, a qué trabajadores se le han pagado, o los trabajadores no han descansado o no se les ha pagado y entonces está acumulado. Toda esa revisión se tiene que hacer. Los impuestos acumulados por las nóminas, que es lo que acabamos de ver, que son los impuestos por el IR, que en este caso no se acumulan, porque en el caso de Nicaragua, si el mes de enero te pagué la nómina correspondiente al mes de enero, tu salario, y ese mes te retuve IR, según la ley acá en Nicaragua, a los 7 días del mes siguiente o los 5 vos tenés que estar declarando y pagando a la DGI. Entonces, un ejemplo, en el mes de enero, la nómina del mes de enero, al 5 de febrero voy a tener que estar declarando y pagando, no podés ir acumulando lo que son los impuestos, tenés que irlos pagando. Pruebas de detalle de saldo para cuenta de gasto, igual revisar todos los gastos. Ya sabemos que los gastos tenemos en las cuentas de gasto que afectamos con la nómina son sueldos y salarios, las bonificaciones, las comisiones, las vacaciones, el aguinaldo, la indemnización, el impatronal, el INATEC. Todas estas cuentas se tienen que ir revisando porque a medida que una auditoría va recalculando, por ejemplo, paga la empresa quincenal, entonces en el año hay 24 planillas. Pongámosle que solo tiene una planilla y 24, entonces vos elegís y las vas a revisar todas. Entonces ir recalculando que todos los cálculos estén correctos, que el IR esté correcto, que sus provisiones estén correctas. Entonces esa es la forma de trabajar en la auditoría de las áreas de planilla, es ir recalculando las planillas, porque esas planillas ya fueron realizadas por la empresa y ya fueron pagadas, pero cabe que la auditoría va a revisar que esos cálculos estén correctos. Y compensaciones de funcionarios para empresas que tienen
compensaciones para funcionarios de alto rango. Entonces es revisar toda esa parte. Hay empresas que pagan gastos de representación a funcionarios, y que cabe dentro de los gastos de representación, por ejemplo, alimentación, viáticos de transporte. Hay empresas, la mayoría de las empresas tienen estas compensaciones para funcionarios con altos cargos. Las comisiones, ya lo vemos que las comisiones las tenemos que revisar dentro de los gastos y dentro de lo que son las comisiones por pagar. Comisiones en gastos y las comisiones por pagar en los pasivos. Entonces esa es mi partida y mi contrapartida a la hora de revisar lo que son las comisiones, y obviamente vamos a verificar el pago de comisiones en relación a cuánto vendió, cuánto facturó cada vendedor al mes y cuánto es el porcentaje que se le paga en concepto de comisiones. Entonces es ir calculando. El vendedor A, por ejemplo, vendió 50,000, se le paga el 2%, entonces eso tiene que tener ahí en su comisión por pagar o su comisión acumulada por pagar, porque la empresa, de acuerdo a políticas, determina la fecha, en fecha tal o al 31 de cada mes pago todas las comisiones. Entonces ver todo lo que acumuló durante el mes y hacerle su cheque de pago, obviamente verificando que realmente el vendedor realizó esas ventas. Gastos por impuestos sobre nómina. Si nos vamos a la planilla, tenemos lo que son el IR, pero aquí también tenemos lo que son las deducciones de seguro social, el INS laboral, pero también tenemos el INS patronal, que es el que asume la empresa, y también tenemos en Nicaragua lo que es el INATEC, que esta es una deducción por ley, que el 2% de tu salario lo tiene que pagar o asumir la empresa para efectos que después los trabajadores obtengan lo que son cursos, que casi nunca se da esto, o mientras yo he trabajado casi nunca he conocido a personas que usan el INATEC para hacer estudios. Pero si la empresa lo paga siempre, porque de ley te llega la factura automáticamente junto con la del Seguro Social, entonces vos tenés que pagar, porque si no se te va acumulando esa deuda y después vienen los cobros judiciales, intereses y todo eso. Y aunque hay personas que, o las mismas empresas, no quisieran pagarlo, lo tienen que pagar porque es de ley. Y el nómina total es donde se van acumulando todas las nóminas en las contabilidades o los sistemas contables. Tenemos los cuentas de mayor, que es donde se van acumulando todos los gastos por nóminas que realizó la empresa, porque la empresa tiene que ver cuánto es mi gasto de salario en el departamento de venta, cuánto es mi gasto de salario en el departamento de administración, cuánto es mi gasto o mi costo de mano de obra en mi costo de producción, porque de esto se encargan los gerentes de ver cuáles son los costos que tiene una empresa para poder llevar a cabo sus operaciones, y toman decisiones en cuanto a reducir o contratar más personal, y de acuerdo a esta nómina total, en esa nómina total van a estar cargados todos lo que son los gastos. Por una nómina total igual podemos sacar cuánto corresponde a vacaciones, aguinaldo, indemnización y patronal y laboral como un todo, y después verlo segregado sobre cada planilla que se fue ingresando quincenal o mensualmente, que cada una de esas planillas me va a sumar un total, que sería, por ejemplo, todo el año. Una nómina total serían los 12 meses, si se paga mensual 12 planillas, o si se paga quincenal 24 planillas. Eso me va a hacer un todo que va a ser mi nómina total. La mano de obra del contratista, aquí nos explica que hay empresas que no requieren o que no quieren, en este caso, asumir un costo de planilla. Entonces ellas, ¿qué es lo que hacen? Contratan un subcontratista, que es una persona que lleva un equipo. ¿Por qué? Porque para las empresas es muy caro tener un trabajador, porque un trabajador implica que vos le pagues vacaciones, aguinaldo, indemnización, que le pagues al seguro, el impatronal sobre este trabajador, que le pagues al INATEC un porcentaje sobre este trabajador. Entonces,
es un costo muy alto tener trabajadores, por eso es que hay empresas que subcontratan personas y, por ejemplo, donde yo trabajaba, las empresas para no tener un equipo administrativo nos contrataban a nosotros. Entonces nosotros llevábamos la contabilidad y parte administrativa por, digamos, por $200, $300 mensuales. ¿Por qué? Porque para ellos era más fácil pagarnos a nosotros $300 que tener un trabajador con un salario que además le tenés que ingresar al INSS, pagar el INSS patronal, el INATEC, irle acumulando vacaciones, gran indemnización. Entonces un costo muy excesivo para muchas empresas y por eso es que vienen ellas y subcontratan o buscan un contratista o una empresa en este caso, para que le lleve toda la administración y solo pagar un retainer mensual y no tener que costear a un trabajador. Esta es la parte final del material sobre la auditoría planilla, con la cual ustedes pueden complementar o completar la asignación propuesta en el aula virtual. Entonces, leyendo este material, ustedes van a poder contestar esas preguntas que están en los casos de análisis sobre cuáles son los procedimientos de auditoría que se pueden realizar a las cuentas de la planilla en ciertas situaciones dadas. O sea, ya nos da ciertas situaciones sobre las cuales nosotros podemos ver o identificar qué procedimientos puedo hacer y ya sabemos cuáles son las cuentas más importantes en el área de planilla, porque nosotros ya sabemos elaborar un asiento diario correspondiente a la planilla. Entonces ya sabemos cuáles son las cuentas que se afectan. Ya sabemos que tenemos por una parte los gastos según la planilla, porque tenemos planillas administrativas, tenemos planillas de venta y tenemos las planillas de producción para las manos de obra. Entonces, dependiendo de estos gastos, estos cargos a los gastos, tenemos las contrapartidas que son los pasivos, que son las nóminas por pagar, el IR por pagar, el seguro por pagar y la acumulación de vacaciones, aguinaldo e indemnización, las prestaciones sociales. Entonces tenemos la parte de gasto contra la parte de pasivo, que son los grandes grupos que se estudian la auditoría de planilla, y una vez que se paga es ir a revisar la cuenta de banco. Para esto la mayoría de empresas, como decimos, ya trabajan con una cuenta especial para nómina, que es donde van ingresando todo el dinero o depositando de acuerdo a la nómina, y después se vienen deduciendo por parte de cheques o por parte de tarjetas de débito, que es lo que actualmente se usa, porque es más fácil realizar la planilla y mandar un electrónico al banco para que se puedan habilitar el dinero y la gente puede ir a cambiar a los cajeros automáticos, aunque hay empresas que todavía en Nicaragua siguen utilizando lo que son los cheques. Entonces es más tequioso, porque primero haces la planilla, después haces todos los cheques, imprimís la planilla y le vas entregando cada cheque a cada persona y que te vaya recibiendo en el impreso de la planilla. Para esto tienes que revisar bien. Ya decíamos que al principio uno de los procedimientos es la adecuada segregación de funciones, que tienen que haber varias personas involucradas en el proceso de la planilla, una en elaborarla, otra en hacer los cheques y otra persona entregando o pagando los cheques. Entonces esas tres personas están revisando todo el proceso. Antes de entregar los cheques vos tenés que cotejar cuando elaboraste los cheques contra la planilla que ya tenés impresa para firmar que vayan correctos los montos. Cuando ya estamos familiarizados con elaborar planillas, ya sabemos más o menos cuánto gana una persona. Entonces, si nosotros vemos cantidades en los cheques muy exorbitantes, entonces es un foco que nos indica aquí puede haber un error. Entonces, irnos a revisar otra vez nuestro Excel, que es la mayoría, o sea, yo lo que conozco que todo el mundo trabaja planillas en Excel, es ver, tal vez a veces nos equivocamos en fórmula, arrastre de fórmula. Entonces ir a revisar esa fórmula, que todo esté correcto, y ahí volver a hacer ese cheque, anularlo, volverlo a hacer, y va en todo esto mismo que es
revisar los montos, porque una persona, si se le da menos de su salario, entonces el Nomasito te va a reclamar porque por lo general los trabajadores ya tienen conocimiento de cuánto tiempo trabajaron, entonces ellos saben más o menos cuánto ganan o exactamente cuánto ganan. Entonces si se le paga menos, al Nomasito te van a reclamar. Entonces es un error para vos e implica volver a imprimir planilla, volver a hacer cheque, y en el caso contrario, que un trabajador le estés pagando de más y el trabajador no va a reclamar nada porque le estás pagando más, en este caso es un error para vos y igual te lo pueden cobrar de tu salario. Y ya sabes que llevas ahí, te pueden hasta dar un memorándum y llevas errores que al final van manchando tu historial como trabajador. Entonces de ahí viene a realizar todo lo que son correctamente los procedimientos. Hay un caso también que indica sobre hacer un pago sorpresivo. La auditoría recomienda hacer un pago sorpresivo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque quiere ver cómo es el manejo. Que se le entregue a la persona, por ejemplo, el cheque. No es que no llegó fulanito y el amigo dice, no, entrégame a mí el cheque, yo se lo voy a dar a mi amigo. Ese tipo de cosas es lo que vos vas a ver en un pago sorpresivo de planilla. Ver todos los procedimientos que se llevan a cabo, desde la elaboración de la parte contable de la planilla, cómo está formulado, cómo calculan los impuestos, que si están correctas las cantidades retenidas en cuanto a impuestos y seguro social, ver de qué forma elaboran los cheques, que si es la misma persona, si cotejan los cheques ya elaborados contra la planilla, que quién es la persona que entrega los cheques, que si todas las personas firman la planilla impresa. Entonces todos esos son los procedimientos que un auditor quiere ver al establecer el pago de una nómina sorpresiva, es ver todos los procedimientos que se están dando en la planilla, que si se dan de forma correcta, porque si vos ves que hay errores, entonces vos decís, esto es lo que está fallando y en esto es lo que le vamos a poner atención para poder corregirlo. Entonces, ese es el objetivo principal de un auditor al proponerle a un cliente que haga un pago sorpresivo de planilla, para ver todos los procedimientos que se están dando, desde la elaboración y los cálculos hasta las formas como se realizan las planillas y las formas de pago de la misma. Entonces, esta es la clase, la parte final de la clase, para que ustedes puedan hacer sus respectivas asignaciones. Buenos días a todos.